saluda Rayli Luján y bienvenidos a un espacio especial de La Patilla. Hoy estaremos con Ángel Cacique, él es secretario de Movilización y Activismo del partido COPEI y también candidato a las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática que se realizarán este domingo por el Circuito 1 de Caracas, las cuales comprenden las parroquias Sucre, La Pastora y El Mosquito. Él pues está de compañero con Saverio Vivas, también por el partido Primero Justicia. Vamos a conversar un poco lo que es la propuesta frente a estas tres parroquias que realmente se ven ahogadas con el tema de la inseguridad en los últimos meses y en los últimos años. Cuéntame un poco de esta propuesta para este tema. Mira, nosotros creemos que en el caso, en la parroquia Sucre en particular, y en La Pastora y en El Mosquito, lo que nosotros observamos es una disolución del Estado. En el momento en que los cuerpos policiales, tanto la Policía Nacional como la Guardia Nacional, como el SEBIN, como el CIPC, no cumplen la función de seguridad, entonces aparecen unos cuerpos paramilitares, unos cuerpos parapoliciales que intentan suplir la ausencia, las debilidades que tienen los cuerpos policiales en el circuito. Y entonces ellos agarran y pasan comunicados, pasan oficios, pasan y establecen mecanismos para cobrarle a los vecinos, para cobrarle a las líneas de transporte, para cobrarle a los comerciantes por un servicio que el Estado deja de cumplir. La primera responsabilidad del Estado es garantizarle la seguridad y la vida a los ciudadanos. Si eso no lo puede hacerlo, entonces el Estado virtualmente desaparece, porque el Estado es el que tiene el control de las armas, el que tiene el control, el poder de ejecutar ese tipo de acciones, tiene la capacidad de hacer que se cumpla la ley, garantizar el cumplimiento de la ley. Si ellos no pueden hacerlo y aparecen unos cuerpos paramilitares, estos famosos colectivos, que no son colectivos, sino son simplemente un grupo de gente que se dedica a malvivir en las zonas populares y que utilizan el chantaje político y la violencia como una manera de coacción, entonces el gobierno como una manera de posibilitar que ellos controlen políticamente, generen miedo en nuestras comunidades, entonces le da esta carta blanca y la policía y los cuerpos policiales, tanto la Policía Nacional como el CIPC, como el SEBIN, simplemente ante cualquier demanda de estos ciudadanos, simplemente están atados de mano. Entonces ahí nosotros observamos que el gran problema de la inseguridad en este circuito tiene que ver con una disolución del Estado. Si se crea la Policía Nacional, básicamente en la parroquia Sucre, porque ahí el municipio del municipio Libertador, la parroquia Sucre es la parroquia con mayor índice de criminalidad de toda Caracas, entonces tú dices, bueno, si tú creaste eso ahí y esa policía solamente funciona en horas de oficina, solamente funciona hasta las 6 de la tarde, entonces tú dices, bueno, el país y Katia y la Pastora del Mosquito se lo llevó quien lo trajo. Entonces tienen un problema muy grave. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, evidentemente hay muchas cosas que hacer. En primera instancia hay que revisar la posibilidad incluso de volver a crear la Policía Metropolitana, revisar el COP, o sea, el Código de Ordenamiento Procesal, que virtualmente le da patente de corso, le da una impunidad a los delincuentes, los detienen en el metro, a un carterista hasta 10, 12 veces en la semana y no pasa absolutamente nada. Lo que nosotros observamos hace recientemente, hace apenas 2 semanas, cuando los reclusos, hay un 250% de hacinamiento en lo que fue en aquel momento el Plan, que es la zona policial del PNB y en la Avenida Sucre. Bueno, toman para pedir que lo más elemental, lo elemental es que en el baño haya poseta, que haya agua, que los atiendan con comida, recuerdo que se proceda, se los lleven, los trasladen a tribunales y que los tribunales sentencien en el caso de ser culpable o lo liberen en el caso de que no lo sea. Bueno, tú tenías un conjunto de personas ahí que se vieron en la obligación de tomar la violencia, actuaron contra los cuerpos policiales, hubo un detenido y entonces la salida del gobierno fue simplemente, bueno, 15 de los que participaron en los hechos fueron liberados, algunos fueron otros trasladados, pero el problema sigue ahí. No se resuelve el problema de hacinamiento, no se resuelve el problema del COP, los cuerpos policiales, la Policía Nacional está atada de manos para enfrentar la delincuencia. Entonces tú dices, cuando me dices qué debemos hacer, bueno, tenemos que hacer un cambio importante. ¿Cuáles serían entonces esas principales soluciones? Bueno, en primera instancia, la Asamblea Nacional. Si nosotros, en primera instancia, lo fundamental es lograr una mayoría significativa en la Asamblea Nacional. Si nosotros logramos la mayoría en la Asamblea Nacional, podemos obligar a que el Estado cumpla las funciones que le corresponden. Podemos revisar el COP, podemos fiscalizar lo que hace la ministra de las prisiones, Iris Valera, o el funcionario que ahí esté. Podemos entonces fiscalizar que los procesos ocurren, podemos garantizar que el sistema judicial funcione, podemos. Además, no solamente se trata de problemas de naturaleza punitiva, de naturaleza de violencia,
obviamente habría que reducir el volumen de armas que en nuestras zonas existe, pero entonces yo digo fundamentalmente también atender problemas de naturaleza sociales. En el año 98, cuando Chávez llegó a la presidencia, el nivel de pobreza era 52,6%. Hoy, según los estudios de la Católica, los niveles de pobreza son exactamente iguales, 52,6%. O sea, nosotros dimos una vuelta, con la diferencia que en estos 16 años, ingresaron la mayor cantidad de recursos que en la historia económica de Venezuela. Billones de dólares ingresaron. El petróleo llegó a estar $161 el barril y aquí no alcanzó para resolver los problemas más elementales. No hay un pobre menos, al revés, lo que ha ocurrido es un proceso de empobrecimiento masivo de la población. Cuando nosotros decimos que la inflación está en el orden del 80% y que posiblemente a final de año esté en el orden del 100%, significa que nosotros somos 100% más pobres. Hoy nosotros, profesor, yo soy un educador, y que cuando un educador gana menos que un personal administrativo, gana menos que un obrero, entonces tú dices, bueno, ¿cómo tienes tu capacidad para impartir una buena docente, para atender a los muchachos, cuando te ves obligado a tener, como en algún momento yo lo tuve, 72 horas de clase para poder medianamente sobrevivir? Entonces tú dices, bueno, tú tienes que sobrevivir porque el ingreso que tú recibes no te permite posibilidad, tú no puedes hacer una buena labor educativa, tú no puedes atender las grandes debilidades. La mayoría de los muchachos que llegan a los liceos públicos son muchachos que llegan con familias con muchos problemas, madres adolescentes, familias disueltas, o sea, divorciadas, o una madre que tiene 3, 4 hijos de padres diferentes. Ese niño requiere no solamente la atención escolar, no solamente que tú le des una buena clase, requiere además una atención social, requiere una atención psicológica, en función de que ese muchacho, si tú no le das la preparación adecuada, no le das la atención adecuada, ese muchacho terminará en las garras de la delincuencia. Una vez obteniendo esta candidatura por el Circuito 1, ¿qué aspectos relevantes, qué aspectos positivos sacaría entonces de esa dupla también con el compañero Saverio Vivas? También para convencer a esta población de esta zona específicamente, porque se siente también cansada, agotada de la crisis económica, de la crisis país. Mira, en los últimos 16 años nosotros hemos dado, en mi caso particular, una pelea fundamental por mejorar la calidad de la educación en la parroquia. En el año 98, los indicadores educativos de la parroquia Sucre eran los peores índices académicos de toda la ciudad. Entonces, a mí me correspondió con otros compañeros analizar los resultados de la prueba de actitud académica, cuando había prueba de actitud académica. Y en aquel momento, cuando nosotros revisamos la prueba de actitud académica, encontramos que los muchachos que presentaban la prueba en la Migratorio Caro, que era uno de los centros pilotos, resulta que el 62% de esos muchachos respondían menos del 50% de las preguntas. Pero resulta que si esos muchachos no respondían las preguntas lógico-matemáticas, no tenían ninguna posibilidad de pasar. Entonces, te encuentras, y cuando ibas en las encuestas, hicimos los focus group, el trabajo con los adolescentes, en los liceos y con los profesores, nos encontramos con que había déficit ya en aquel momento. Estamos hablando del año 98, ya había problemas con los profesores de matemáticas, con los profesores de física, con los profesores de química. Ya había dificultades con todo lo que es la parte de lectoescritura, ya había dificultades con todo lo que es lógica matemática, ya habían ahí muchos problemas. Bueno, el gobierno que decidió, eliminó la prueba de actitud académica y lo convirtió en una prueba vocacional. En vez de ver cómo nosotros resolvíamos la calidad de mejorar la calidad de vida de los docentes, cómo mejorar la calidad de los docentes. En este momento en la universidad, en la central, me dicen los profesores de la central que ellos están haciendo demostraciones en química, en el área de química están haciendo demostraciones porque no pueden hacer, que los muchachos no tienen insumos ni materiales para hacerlo. Bueno, hace años nosotros estamos haciendo demostraciones y en algunos sitios ni siquiera demostraciones porque no tienen los materiales laboratorios mínimos. Entonces, si tú no resuelves, si tú no logras mejorar eso. Por ejemplo, a mí me sorprende que en esta asamblea, Aristóbulo Isture fue electo diputado por la parroquia Sucre. Se fue como el gobernador de Anzoátegui, también se fue, pero resulta que en la Asamblea Nacional no hay comisión de educación. No hay comisión de educación. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo vamos a resolver los problemas del país? Y tú dices, bueno, una parte es punitiva, una parte tiene que ver con que las leyes se apliquen, con las leyes se cumplen, con que los cuerpos policiales actúen con la intensidad que corresponde en función de los momentos, pero además tú requieres atender los problemas sociales, requieres resolver esos problemas de pobreza crítica, y eso solamente se resuelve si tú le brindas a los muchachos posibilidades educativas. Cerca de mi casa, en Altavista, en la calle principal de Altavista, estaba lo que iba a ser la escuela técnica de Katia. Eso tiene 7 años abandonado. 7 años abandonado. Entonces resulta que, bueno, la universidad de Katia, nosotros en el año 98 participamos en todo el proceso que fue la voladura del retén de Katia. Y en aquel momento el compromiso que hicimos
y puedo decirlo, incluso con el presidente Chávez, era que él iba a garantizar que en los terrenos del retén de Katia, donde estaba el retén de Katia, se iba a construir el pabellón de Sevilla, el pabellón de Sevilla no se construyó, que íbamos a tener mayor cantidad de áreas verdes. Nosotros siempre, o sea, los estudios ambientales dicen que en Katia hay 3 centímetros de área verde por habitante. Había que resolver eso. Bueno, ahí no se hizo absolutamente nada. Llegó el presidente Chávez a la presidencia, esos terrenos fueron invadidos. Bueno, por lo menos se construyó la UNES, se voló el retén del Junquito, y en el retén del Junquito se iba a construir la Universidad de Katia, y la Universidad de Katia no se construyó. Entonces, cuando tú me preguntas qué debemos hacer nosotros en la Asamblea Nacional, garantizar que esa cosa se haga. Garantizar que el hospital de Magallanes, que es un hospital del tipo 4, pueda funcionar. En este momento el hospital de Magallanes no tiene ni agua, porque el gobierno, en eso lo que yo llamo la disolución del Estado, posibilitó las invasiones, un conjunto de gente, de malvivientes que invaden ahí, construyeron, se robaron toda la infraestructura que hacía posible que hubiera agua. Entonces, bueno, no hay agua, hay problemas de luz, hay problemas de inseguridad. Entonces, en eso, cuando tú me dices, ¿qué vamos a hacer nosotros en la Asamblea? Intentar recuperar el Estado, intentar garantizar que una parte importante de los recursos le lleguen efectivamente a la gente. Porque en este momento la apreciación que nosotros tenemos es que el dinero está en las cuentas en Andorra, está en las cuentas de los bancos suizos, y no se está ejecutando para resolver los problemas de necesidad. Yo siempre digo, tan cerca de Miraflores y tan lejos de sus acciones. ¿Cuál es el mensaje entonces para ese electorado? Vuelva a poner un voto de confianza también en la oposición y en el Consejo Nacional Electoral. Mira, yo digo lo siguiente: cuando el árbitro está vendido, hay que ganar por nocaut. Nosotros no podemos aspirar neutralidad, profesionalidad de SCNE. Eso tiene que estar claro para todos. Nosotros vamos a pelear. Si nosotros decimos que este es un régimen, alguna gente dice que esta es una dictadura. Si alguna gente dice que esto es una dictadura, bueno, si es una dictadura, tienes que pelear con todos los argumentos legales y democráticos contra un sistema de esta naturaleza. Entonces significa que nosotros tenemos que participar, mejorar nuestra estructura de testigos, garantizar que nuestros testigos tengan a la hora, garantizar una adecuada formación, pelear ahí y convencer a la gente del circuito a que tiene que votar. Que la única manera de salir de una situación tan desastrosa como la que vivimos es que ellos acudan a votar. Nosotros aspiramos que este 17 de mayo la gente vaya a votar, porque es la única manera que los factores democráticos adquiramos la legitimidad y la representación que efectivamente nos corresponde. Tú no eres líder simplemente porque tú lo declaras, tú eres líder porque la gente está dispuesta y capaz de acompañarte. Nosotros hemos hecho política en la parroquia Sucre, hemos hecho política en el Junquito y en la Pastora en las condiciones más difíciles. Hemos sido agredidos, hemos tenido problemas con estos malvivientes, hemos tenido problemas con los barrocheros, yo he estado detenido, mis hijos han sido secuestrados, nos han caído a tiro, pero esa es parte de lo que yo llamo el impuesto que tienen que pagar para tener un país mejor. Y este país lo vamos a tener si la gente nos acompaña votando. Nosotros tenemos una responsabilidad. Los que asumimos de alguna manera el compromiso de hacer un mejor país, tenemos una responsabilidad, pero aquellos que están en su casa y que no están dispuestos a jugarse la vida para hacer política, para salvar el país, bueno, que nos acompañen votando por las fórmulas que van a garantizar que el país comience a cambiar desde la Asamblea Nacional. Bien, bueno, conversábamos con Ángel Cacique, él es candidato a las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática a celebrarse este próximo domingo por el Circuito 1 de Caracas. Y bueno, ya queda esperarlos entonces para una próxima edición de La Patilla. Se despide Rayleigh Luján por el momento. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ti.